La nieve caía lentamente en círculos más allá de la ventana de la cocina, como lo hace en las noches de invierno cuando el mundo entero se siente silenciado, como si alguien le hubiera bajado el volumen a la vida. Recuerdo pensar en cómo las luces de la casa de Lockwood hacían que todo pareciera más apacible de lo que realmente era. Había una especie de brillo tenue al otro lado de la calle y una fina columna de humo que se elevaba de la chimenea de un vecino. Todo parecía pacífico desde fuera. Dentro, el aire se sentía diferente, denso, expectante. Mi nombre es Jessica, tengo 30 años, y todavía recuerdo lo que pasó por mi cabeza cuando todo sucedió. Y antes de seguir, quiero saber algo sobre ti. ¿Qué estás haciendo mientras escuchas esta historia? En mi caso, yo estaba de pie junto a la mesa del comedor de mi padre en la noche de Navidad cuando el momento finalmente estalló. Una parte de mí desearía poder decir que no vi venir nada, pero había sentido este cambio durante meses, un murmullo sordo bajo la superficie. Llevé el pavo asado desde la cocina, la bandeja quemaba a través de la toalla doblada en mis manos. Olía exactamente como el tipo de cena que mi madre solía hacer antes de fallecer años atrás: romero, mantequilla, ajo y algo cálido que nunca pude identificar. La coloqué sobre la mesa frente a mi padre, Richard, que estaba sentado en su lugar habitual en la cabecera. No me miró cuando la puse allí. Simplemente ajustó su servilleta, golpeó su tenedor 2 veces y siguió mirando al frente. Ese pequeño gesto me dijo más de lo que cualquier palabra podría haber dicho. Sophie, mi hermana menor, estaba sentada a su derecha. No dejaba de mirarme como si quisiera decir algo, pero no podía decidir si era seguro. La abuela Louise estaba sentada frente a ella, con la mandíbula tensa, actuando como si mi presencia requiriera un nivel extra de paciencia. Sabía de dónde había sacado esa idea. Papá había estado hablando, tergiversando, moldeando la historia antes de que yo llegara. Tomé mi asiento de todos modos. Siempre intenté mantener cierta dignidad, incluso cuando no se me devolvía. Los platos eran brillantes y alegres. El pequeño centro de mesa de corona parpadeaba con suaves luces doradas. Todo parecía una foto de catálogo, perfecta y preparada. Esa debería haber sido mi advertencia. Papá finalmente levantó la vista y me miró directamente. La habitación se sintió más pequeña en ese segundo. Dijo que era hora de que me mudara. Usó un tono plano, sin ninguna emoción, como si estuviera leyendo instrucciones impresas en la parte trasera de una caja de cereales. Por un instante, me quedé sentada allí, no tanto sorprendida como cansada. Cansada de una manera que se te mete en los huesos. Pensé en los pagos de la hipoteca que había estado haciendo desde que volví a casa un año antes. Los servicios, la compra, las reparaciones, los avisos de retraso que intercepté antes de que el banco pudiera pegar nada en la puerta. Todos esos meses cubriéndolo todo mientras él dormía hasta tarde, se quejaba, culpaba al mundo, me culpaba a mí. Me levanté lentamente. La silla hizo un leve raspón contra el suelo de madera. Todos los ojos en la habitación me siguieron. Pude sentir el calor subir por mi pecho, pero no era ira. Era claridad, un tipo de comprensión fría que hace que las cosas se vean más nítidas, más fáciles de ver. Le dije a mi padre que si eso era lo que quería, entonces bien, y que no debería volver a llamarme. Nadie se movió. Nadie respiró, al parecer. Incluso las pequeñas luces de la corona parecieron congelarse por un momento. Vi la cara de Sophie descomponerse, su boca entreabierta como si quisiera hablar pero no pudiera sacar las palabras. La abuela parpadeó 2 veces, atónita de que sus suposiciones pudieran haber estado equivocadas. Papá se reclinó en su silla con una expresión de sorpresa, como si hubiera esperado lágrimas, súplicas, tal vez incluso vergüenza. En cambio, obtuvo calma. Eso no le gustó. Un hombre como mi padre prosperaba con el control, con preparar el escenario y obligar a todos a desempeñar los papeles que él asignaba. Cuando me negué a interpretar el mío, algo dentro de él se rompió. Mientras caminaba hacia la puerta, con el abrigo en la mano, me gritó que me arrepentiría. Su voz se quebró en la última palabra. No de pena, sino de miedo. No me di la vuelta. No le di nada más de que alimentarse. Salí al aire frío, dejando que la ráfaga de invierno me golpeara la cara como un botón de reinicio. El viento traía el olor a pino del gran árbol del jardín delantero.
La nieve bajo mis botas hacía un crujido suave que se sintió como el primer sonido que había oído con claridad en toda la noche. La calle estaba silenciosa. Las ventanas de los vecinos brillaban con colores cálidos. Caminé hacia mi coche, aparcado bajo el viejo arce en el borde de la propiedad. Mi aliento subía en nubes blancas frente a mí. Cada paso me alejaba más de una vida que me había estado drenando por dentro. Arranqué el motor y lo dejé calentar un poco antes de salir. Observé la casa por un segundo, solo lo suficiente para registrar la imagen. Las luces, la corona, las ventanas, todo pretendiendo ser algo que no eran. Luego salí del camino de entrada y conduje por la calle, con la nieve remolinándose frente a los faros. Me repetía a mí misma que no llorara. Curiosamente, no lo necesité. Sentía el pecho apretado, pero no salieron lágrimas. No fue una desilusión amorosa. Fue una liberación. Pensé en todo lo que había cargado por mi padre durante el último año y lo poco que le importaba. Con qué facilidad me había menospreciado delante de todos. Cómo había intentado humillarme en la única noche que se suponía que debía unir a las familias. Pero la humillación solo funciona si la persona la acepta. Yo había dejado de aceptarla. Me dirigí hacia el pequeño apartamento en Denver que había alquilado con poca antelación unos días antes, un lugar del que no le había contado a nadie de la familia. De todos modos, planeaba irme pronto. Su arrebato simplemente fijó el momento. La carretera estaba oscura, la nieve se espesaba mientras subía la colina, pero el zumbido del motor me tranquilizó. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba dirigiendo mi propia vida. Aparqué fuera del edificio y cerré la puerta del coche en silencio. La noche estaba tranquila de nuevo, fresca y quieta. El pasillo interior olía ligeramente a limpiador de pino y al guiso de alguien de más temprano ese día. Mi apartamento estaba en el segundo piso, al final. Entré, cerré la puerta con llave, me apoyé contra ella por un momento y finalmente me permití un largo suspiro. El silencio era suave, apacible, nada que ver con el silencio hostil de la casa de mi padre. Deseé que mi madre todavía estuviera viva. Ella habría entendido este momento. Quizás me habría dicho que me fuera incluso antes. Me puse ropa abrigada, me preparé una taza de té y me senté en el pequeño sofá. Afuera, la nieve seguía cayendo, llenando la noche con un tipo de paz silenciosa que había olvidado que podía existir. No había necesidad de mirar atrás a la casa de Lakewood. Sabía que el impacto de mi partida resonaría en esas paredes muy pronto. Algo en mi instinto me decía que a la mañana siguiente, todo en esa casa se desmoronaría, y yo no estaría allí para salvarlo esta vez. Cerré los ojos por un momento y dejé que el calor del té se asentara en mi cuerpo, en mis palmas. Lo que sucediera a continuación sería su propio capítulo, y yo finalmente estaba lista para ello. Ese nuevo capítulo en realidad había comenzado más de un año antes, en una noche de domingo cualquiera en Aurora. Aunque no lo vi de esa manera en ese momento, recuerdo la tenue luz de invierno fuera de mi apartamento, la forma en que se desvanecía contra las persianas mientras terminaba una ronda más de correos electrónicos para el trabajo. En aquel entonces, Blurry Systems parecía ser todo mi mundo. Pasaba mis días revisando líneas de código, solucionando los problemas de otras personas y diciéndome a mí misma que si seguía esforzándome, la vida finalmente se asentaría en algo estable. Tenía mi propio lugar. Un pequeño apartamento de una habitación en el tercer piso de un edificio de ladrillos, no lejos de la avenida Colfax. No era nada lujoso, pero era mío. Tenía muebles de segunda mano que había pintado yo misma. Demasiadas plantas en el alféizar de la ventana y una estantería que se hundía bajo el peso de los libros de bolsillo. Tenía mis propias rutinas, mis propias tazas de café, mi propio silencio. Mi teléfono vibró sobre la mesa y casi lo ignoré. Era lo suficientemente tarde como para que quisiera que el mundo me dejara en paz. Cuando miré y vi la palabra papá en la pantalla, mi pecho se contrajo automáticamente. No solía llamar a menudo sin una razón. Respondí, y lo primero que oí fue una respiración. Agitada, irregular. Del tipo que se oye a través de un teléfono cuando alguien se esfuerza por no desmoronarse. Por un segundo, pensé que le había pasado algo a Sophie o quizás a la abuela. Mi mente se fue a los peores escenarios antes de que él siquiera terminara una frase completa. Dijo que el banco iba a quedarse con la casa.
Su voz se quebraba al decir las palabras, ejecución hipotecaria, aviso, última advertencia. Repetía que lo había intentado y que nada funcionaba y que no sabía qué más hacer. Pude oír el crujido de papeles al fondo, el estrépito de una silla golpeada contra la pared. Me senté en mi pequeña mesa de la cocina, con una mano presionada en la frente. Sabía que papá había perdido su trabajo hacía un tiempo, gerente de instalaciones para una empresa de camiones cerca de Golden. Habían reducido personal. Me dijo en ese momento que tenía ahorros, que el subsidio de desempleo lo ayudaría hasta que encontrara algo nuevo. Le creí. Quería creer que el hombre que me había criado, al que le gustaba presumir de que sabía manejar el dinero, realmente lo hacía. Así que cuando dijo que el banco iba a quedarse con la casa de Lakewood, sentí una ola de frío recorrer mi cuerpo. Le pregunté cuánto retraso tenía. Murmuró algo, unos pocos meses. Abrí mi portátil con la otra mano, incluso mientras hablábamos, porque así soy yo. Busco soluciones mientras mi corazón todavía está ocupado reaccionando. Admitió que tenía 3 meses de retraso en la hipoteca, que el pago era de alrededor de $1.550 al mes, que los avisos estaban apilados en la mesa del comedor como una acusación roja y blanca. Imaginé esa mesa de inmediato, la misma que golpearía con el puño cuando estaba enfadado por las noticias, la misma que mi madre solía pulir los sábados por la mañana mientras la radio ponía canciones antiguas. La idea de esa casa con un cartel de ejecución hipotecaria en el jardín me hacía sentir físicamente enferma. Las marcas de lápiz que registraban mi altura en el marco de la puerta de la cocina, el escalón desigual en la escalera que siempre crujía, sin importar cuán suavemente pisaras. Las viejas cortinas de mi madre todavía colgaban en la sala de estar. Era más que madera y pladur. Era la última pieza de ella que quedaba en este mundo que se podía tocar. Oí a mi padre sorber con fuerza. Esa inhalación brusca que siempre intentaba ocultar. Dijo que al banco no le importaba nada de eso. Solo querían su dinero. Le pregunté sobre el desempleo, sobre la indemnización, sobre los ahorros que dijo que tenía. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para decirme la respuesta antes de que hablara. Los ahorros se habían ido. La búsqueda de trabajo no había ido tan bien como había dado a entender. El mundo se había movido más rápido que él. Las facturas se habían acumulado. Y ahora la casa era lo único que el banco podía quitarle. Quizás otra persona le habría dicho que él se lo había buscado, que después de todas las formas en que me había decepcionado a lo largo de los años, este era su problema a resolver. Yo no soy esa persona. O al menos no lo era entonces. Era la hija que todavía quería creer que si aparecía, si ayudaba, él finalmente me vería como algo más que una conveniencia. Le dije que lo solucionaríamos. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Después de que terminamos la llamada, abrí mi hoja de cálculo de presupuesto. Miré mi contrato de alquiler. Miré mi cuenta bancaria. Supe en ese momento que no podía mantener tanto mi apartamento como su hipoteca sin destrozarme. El cálculo era simple, brutal, pero simple. Al día siguiente, llamé a mi arrendador y le pregunté sobre la rescisión anticipada de mi contrato. Había una penalización, por supuesto, un mes completo de alquiler. Se sintió como tragar grava. Pero si volvía a la casa de Lakewood, podría destinar el dinero que había estado pagando de alquiler directamente a la hipoteca y los servicios. Electricidad, agua, gas, internet, el plan de teléfono que todavía tenía su número y el de Sophie, todo. En 2 semanas, mis plantas estaban en cajas de cartón, mi ropa en bolsas de basura, y mis muebles de segunda mano estaban a la venta en línea. Vi a extraños llevarse pedazos de la vida que había construido para mí y me repetía que era temporal. Una vez que papá se recuperara, podría encontrar otro lugar, empezar de nuevo. Volver a esa casa fue como entrar en una foto antigua. Todo parecía familiar, pero el aire se sentía diferente. Me recibió con una especie de gratitud temblorosa cuando llegué con mi coche lleno de cajas. Incluso me ayudó a subir 1 o 2 al piso de arriba, a mi antiguo dormitorio. Las mismas paredes de color pastel desvaído, la misma vista del arce desde la ventana. Era como tener 20 años otra vez, excepto que ahora era yo quien pagaba las facturas. Pasé ese primer fin de semana revisando la pila de cartas en la mesa del comedor, avisos finales, alertas de vencimiento, cargos por intereses.
Mi nombre no estaba en ninguna de ellas todavía, y en ese momento ese hecho me consoló. Saqué un bloc amarillo e hice una lista de lo que se debía a quién. Configuré cuentas en línea para todo, transfiriéndolas a pagos automáticos desde mi cuenta corriente. El primer pago de la hipoteca que hice se sintió como un acto de rescate. Imaginé a mi madre en la encimera de la cocina sonriendo esa cansada sonrisa de madre que decía que estaba orgullosa y triste y esperanzada, todo a la vez. Me dije a mí misma que estaba haciendo lo que ella habría querido. Mantener a la familia unida, evitar que la casa cayera en manos de otros. Papá me rodeaba en el umbral mientras yo trabajaba en la mesa con mi portátil. Se apoyaba en el marco con los brazos cruzados y me agradecía con una voz baja y áspera que me dolía. Dijo que me lo devolvería cuando encontrara un trabajo, que solo necesitaba un poco de tiempo, que yo era una salvadora. Durante un tiempo, le creí. Pasó las primeras semanas enviando solicitudes, o al menos eso decía. Yo llegaba a casa de la oficina en Denver y lo encontraba en el ordenador, con ventanas del navegador abiertas en sitios de empleo. Me hablaba de los puestos a los que se había postulado, de las entrevistas de las que esperaba respuesta. Me aferré a esas historias porque la alternativa me asustaba. La alternativa era que acababa de desmantelar mi propia vida para sostener a un hombre que no estaba interesado en absoluto en valerse por sí mismo. En esos primeros días, sin embargo, hubo pequeños gestos que me mantuvieron esperanzada. Papá preparó una cena sencilla una noche que trabajé hasta tarde. Una taza de café recién hecho esperando junto a la cafetera por la mañana. Una palabra amable de vez en cuando. Eran migajas, pero yo estaba lo suficientemente hambrienta de conexión como para tratarlas como un festín. Lo veo claramente ahora, sentada aquí en mi tranquilo apartamento de Denver, con qué facilidad volvía a asumir el papel de solucionadora y proveedora. En ese momento, se sentía como la única opción, como si el universo hubiera puesto una prueba frente a mí, y no podría vivir conmigo misma si me alejaba. Para cuando se realizó el segundo pago de la hipoteca, junto con la factura de la luz, internet y la compra para 3 adultos, ya se había formado un patrón. Me levantaba, trabajaba un día completo en Blurry, luchaba contra el tráfico de vuelta de la ciudad y entraba en una casa que parecía haber estado esperando todo el día a que yo la hiciera funcional de nuevo. Me llevaría meses admitir ante mí misma que algo en ese acuerdo estaba profundamente mal. Pero en esas primeras noches, todo lo que noté fue lo cansada que estaba y lo aliviado que parecía mi padre. Cada vez que le aseguraba que el banco estaba satisfecho por ahora, notaba el cambio antes de estar dispuesta a ponerle nombre. Se deslizó en la casa silenciosamente. Como el aire frío que se filtra por el marco de una ventana vieja. Al principio, eran cosas diminutas. Una mueca de mi padre cuando probaba el café que yo compraba. Un suspiro cuando la marca de cereales en el armario no era la que él recordaba que le gustaba años atrás. Me repetía a mí misma que estaba estresado. Me repetía que no lo decía en serio. Pero cada noche, cuando entraba después de un día completo en Denver, el aire dentro de la casa de Lakewood se sentía más pesado que la noche anterior. Un martes por la noche, llegué a casa más tarde de lo habitual. Un servidor se había caído en Blue Ridge Systems, y tuve que quedarme hasta casi las 7:30. Me dolía el cuello de estar encorvada sobre mi portátil, y todo lo que quería era calentar las sobras y darme una larga ducha. Cuando entré por la puerta principal, las luces de la sala de estar estaban encendidas y la televisión sonaba lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. Papá estaba tumbado en el sillón reclinable con un refresco a medio terminar en la mesa junto a él. No levantó la vista cuando entré. Simplemente levantó el mando a distancia un poco más alto, como si el ruido pudiera ahogar cualquier irritación que mi presencia causara. El fregadero de la cocina estaba lleno de platos sucios, platos con salsa seca, una olla con un anillo de algo quemado en el fondo, cubiertos tirados en todas direcciones. Me quedé allí por un momento, con el bolso todavía colgado del hombro, y dejé que la imagen me invadiera. Nadie había estado demasiado ocupado para dejar todo eso para que yo lo encontrara. Simplemente no les importaba lo suficiente como para hacer otra cosa. Me arremangué sin pensar y comencé a enjuagar los platos. El agua corría tibia sobre mis manos, y el vapor se elevaba en suaves rizos. Mis hombros se hundieron bajo el peso de mis propias rutinas. Apenas había terminado los primeros platos cuando lo oí desde la sala de estar. Su voz atravesó el ruido de la televisión. Internet va lentísimo otra vez.
¿Qué estás haciendo todo el día ahí arriba con ese ordenador tuyo? Me detuve con un plato enjabonado en las manos. Le dije con calma que el proveedor a veces se ralentizaba por las noches y que no tenía nada que ver con mi portátil. Hizo un sonido que no era ni una risa ni un bufido, algo intermedio. Dijo que antes de que yo volviera a casa, Internet funcionaba perfectamente. Enjuagué el plato lentamente mientras mi pecho se contraía. Le di la explicación de nuevo, la misma que le había dado una docena de veces. Aún así, no parecía convencido. El programa que estaba viendo se entrecortó en la pantalla, y soltó un gemido exagerado que lo hizo sonar como si yo hubiera desenchufado personalmente el router. Esa noche desencadenó una serie de momentos similares. Me levanté temprano para conectarme a Blurry para una ventana de mantenimiento. Los clics del teclado debieron despertarlo, porque unos minutos después, apareció en el umbral de mi puerta con los brazos cruzados. Me dijo que estaba tratando de dormir y que si podía bajar la voz. Actuó como si yo hubiera elegido ese momento exacto para molestarlo en lugar de estar haciendo mi trabajo para poder mantener la hipoteca pagada a tiempo. Una tarde, Sophie pasó entre clases. Estaba compaginando una carga completa en la universidad comunitaria y un trabajo a tiempo parcial en una librería en Golden. Siempre había creído que ella veía el mundo con ojos más claros que nuestro padre. Me abrazó en la cocina, con la mochila todavía en los hombros, y dijo que había venido a coger algunas cosas de su habitación. Hablamos un poco sobre sus exámenes y la cafetería cerca del campus que le gustaba. Cuando papá entró, ella lo saludó con una sonrisa fácil. Él apenas asintió. En cambio, miró las bolsas de la compra que aún no había tenido tiempo de guardar. Golpeó una con el pie y preguntó si me había acordado de comprar la marca de café que le gustaba. Le dije que en la tienda se había agotado. Suspiró ruidosamente y dijo que suponía que era mucho pedir que se hiciera una cosa bien. Sophie se tensó a mi lado. Lo miró a él, luego a mí. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero luego la volvió a cerrar. Había aprendido las mismas lecciones que yo. No lo desafíes. No presiones. No alteres la frágil paz. Más tarde esa noche, después de que ella se hubiera ido de vuelta al campus, me senté en mi cama con mi portátil. El papel pintado floral a mi alrededor parecía más pequeño cada día, como si la habitación se hubiera encogido con cada factura que pagaba y cada queja que él me lanzaba. Me sentía agotada de una manera que nunca había conocido. No solo físicamente, sino en algún lugar más profundo, en los lugares donde vive el autorrespeto, hasta que alguien le quita demasiado. Las siguientes semanas siguieron el mismo patrón. Llegaba a casa de la ciudad y encontraba a papá en la sala de estar viendo la televisión o mirando su teléfono. El lavavajillas estaría lleno de platos limpios que nadie se había molestado en vaciar. El cesto de la ropa sucia en el pasillo se desbordaría. Los comestibles que compraba con mi propio dinero estarían medio consumidos antes de que siquiera los desempacara. Todo. Cada vez que algo se rompía, se ralentizaba o se atascaba, la culpa encontraba su camino hacia mí. El café era demasiado amargo. La factura del agua era demasiado alta. El termostato estaba demasiado bajo o demasiado alto dependiendo de la hora. Si una bombilla se fundía, debía haber comprado una barata. Si el correo llegaba tarde, debía haberme olvidado de algo. Se convirtió en un ritmo diario de acusaciones envueltas en el fino papel de la decepción. Lo que más me dolió fue la rapidez con la que abandonó la búsqueda de trabajo de la que se había mostrado tan esperanzado al principio. Pasaron las semanas. Su navegador mostraba menos ofertas de empleo y más artículos de noticias y resúmenes deportivos. Cuando le preguntaba amablemente si había recibido respuesta de alguna entrevista, me apartaba con un gesto y decía que yo no entendería cómo las empresas tratan a los solicitantes mayores. Quería creerle, pero la verdad se sentía más cercana a la evasión que a la derrota. Una tarde a principios de primavera, llegué a casa y encontré la casa en silencio. Me tomó un momento darme cuenta de que el silencio no era pacífico. Era pesado. Atravesé la sala de estar y vi sobres esparcidos por la mesa de café. Papá estaba sentado en el sofá con los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban entrecerrados y enrojecidos. Dijo que la nueva factura del agua era más alta de lo habitual y preguntó qué había estado haciendo yo para que subiera así. Lo miré,
sin palabras. No había tomado una sola ducha larga en semanas. Apenas había estado en casa excepto para dormir y pagar las facturas. Siguió presionando, y su tono se agudizó. Dijo que una persona que vive con su familia debería mostrar más respeto. Sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba un poco. No era ira. Todavía no. Más bien como la primera grieta en un jarrón que pensabas que era resistente. Más tarde esa noche, me senté en la oscuridad de mi habitación, la única luz provenía de la pantalla de mi portátil. Repasé la lista de facturas. La hipoteca, los servicios, la compra, el plan de teléfono, internet. Cada uno era un concepto que drenaba mi cuenta pero que de alguna manera nunca suavizaba su voz. Me pregunté cómo habíamos llegado hasta aquí. Cómo ayudar a mi padre se había convertido en vivir con un hombre que me veía como una molestia en la casa por la que yo estaba pagando. La respuesta llegó lentamente, asentándose sobre mí como una verdad que había estado esperando a que dejara de fingir. En algún momento del camino, la gratitud se había convertido en expectativa. La expectativa se había torcido en derecho, y el derecho se había agriado en resentimiento. Por primera vez, me permití ponerle nombre. No estaba simplemente estresado o abrumado o avergonzado por necesitar ayuda. Estaba enfadado conmigo por ser la que mantenía todo a flote. Enfurecido de que la persona sobre la que solía tener control ahora tuviera las riendas financieras de la casa. Enojado de una manera que intentaba ocultar detrás de quejas sobre el café y la velocidad de Internet. Una vez que me admití eso, no pude dejar de verlo. Y la constatación flotaba en el aire como una tormenta que se acumulaba justo fuera de la vista, esperando el momento en que todo finalmente se rompería. Me desperté a la mañana siguiente, todavía sintiendo esa pesada verdad en mi pecho, del tipo que no se desvanece con el sueño. Persistía como una sombra siguiéndome de habitación en habitación. Traté de quitármela de encima mientras recogía mi portátil para el trabajo y vertía café en una taza de viaje. La casa estaba silenciosa de una manera que se sentía vigilante, como si estuviera conteniendo la respiración. Papá ya se había ido a alguna parte, probablemente a la ferretería o a sentarse en la cafetería de Lakewood, donde le gustaba quedarse durante horas sin pedir mucho. Me moví por la cocina con pasos cuidadosos, casi aliviada de no encontrarme con él. En mi trayecto a Denver, el silencio dentro del coche se sentía como una manta. Seguía repasando las últimas semanas en mi cabeza, uniendo cada momento en que algo se sentía mal. Los comentarios, la culpa, la forma en que su gratitud se había disuelto en algo más agudo. Para cuando aparqué fuera del edificio de Blurry Systems, esa costura de momentos se había convertido en una imagen completa que ya no podía ignorar. Entré en la oficina y me obligué a concentrarme, pero mi mente volvía a la casa de Lakewood cada pocos minutos. Me costó todo mi esfuerzo superar el día. Cuando finalmente fiché para salir y me adentré en la luz del atardecer, sentí que esa misma opresión se instalaba de nuevo en mi interior. Conduje a casa lentamente, esperando una noche tranquila para poder pensar. En cambio, en el momento en que entré por la puerta, oí a papá en la sala de estar. Su voz retumbó hacia mí antes de que siquiera dejara mi bolsa de trabajo. Señaló la pila de correos sobre la mesa. La factura de la luz era más alta de lo habitual. Me preguntó qué había hecho yo para causar eso. Habló como si de alguna manera hubiera manipulado el contador por pura fuerza de voluntad. Me quedé allí atónita, luego le dije que las tarifas de invierno habían subido en todo el estado. No quiso oírlo. Habló por encima de mí, sus manos agitándose en el aire con esa energía irritada que conocía demasiado bien. Dijo que una persona que vive bajo su techo debería al menos tratar de ser consciente de los costes. Las palabras me golpearon como una bofetada. Bajo su techo. Como si fuera una invitada que se había quedado más de la cuenta. Como si no fuera yo la razón por la que ese techo seguía conectado a una cuenta bancaria. Tragué saliva, sentí que se me apretaba la garganta y le dije con calma que estaba haciendo lo mejor que podía. Fue todo lo que pude lograr sin romperme. Más tarde esa noche, lo oí hablar por teléfono con alguien. Su voz era más baja pero aguda. Hablaba de lo difíciles que habían sido las cosas y de que estaba lidiando con más estrés del que nadie se daba cuenta. Dijo algo sobre que yo no entendía cómo llevar una casa. No sabía con quién estaba hablando, pero me di cuenta de que estaba preparando el terreno para algo,
presentándose a sí mismo como el héroe cansado y a mí como la carga desagradecida. Durante los días siguientes, la tensión creció como una nube de tormenta. Para cuando llegó el viernes, podía oír esa tormenta en cada respiración que tomaba. Llegué a casa después de un día completo en la ciudad, cargando la compra con ambos brazos. Cuando entré en la cocina, sentí sus ojos sobre mí desde la mesa del comedor. Miró las bolsas y luego a mí con una mirada que me erizó la piel. Dijo que esperaba que hubiera comprado las cosas correctas esta vez. Mencionó que no le había gustado el pan que compré la semana pasada. Dijo que pequeñas cosas como esa mostraban una falta de consideración. Puse las bolsas de la compra en la encimera en silencio, temiendo que cualquier cosa más fuerte pudiera desencadenar algo. Le dije que la tienda tenía existencias limitadas de nuevo. Descartó la explicación con otro sonido despectivo, luego me advirtió que fuera más considerada. Miré la encimera, concentrándome en una leve grieta cerca de la esquina, tratando de no reaccionar. Esperó como si esperara que discutiera. Cuando no lo hice, se apartó de la mesa con un fuerte raspón de la silla y salió al porche. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de él. Casi podía sentir la vibración a través del suelo. Sophie pasó al día siguiente por la noche sin avisar. Entró en mi habitación con la mochila colgada de un hombro y se sentó pesadamente en mi cama. Dijo que papá había estado nervioso todo el día, enfadándose por pequeñas cosas, paseando por la casa como si buscara un objetivo. Parecía cansada de esa manera que solo se ve en alguien que carga con demasiado. Pude darme cuenta de que estaba tratando de decir algo más, pero se contuvo. Hablamos en voz baja durante un rato. Me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien, pero la verdad se deslizó a través de mi voz y ella lo notó. Frunció el ceño y tomó mi mano. Había una suavidad en su agarre que me dio ganas de llorar, pero lo contuve. No quería añadir más peso a sus ya cargados hombros. Dijo que ojalá pudiera ayudar, pero no sabía cómo. Le dije que ya había ayudado con solo sentarse conmigo. Después de que se fue, me senté en mi escritorio y miré mi portátil sin abrirlo. Podía oír a papá moviéndose abajo. Cada paso sonaba como una advertencia. Me quedé en mi habitación hasta que la casa se quedó en silencio, luego bajé sigilosamente por un vaso de agua. Mientras estaba junto al fregadero, bebiendo lentamente, vi mi reflejo en la ventana oscura. Parecía alguien que se estaba borrando lentamente para mantener la paz. La mañana siguiente trajo el momento que finalmente rompió algo dentro de mí. Estaba en una llamada de conferencia desde mi habitación. Había surgido un problema con un servidor y necesitaba guiar a mi equipo a través de un proceso de reinicio. Mi voz se mantuvo tranquila y baja. Hablé con cuidado, consciente de la acústica hueca de la vieja casa. De repente, mi puerta se abrió de golpe. Papá estaba allí con la cara tensa y sonrojada. Dijo que lo había despertado y que estaba siendo desconsiderada. Me acusó de pensar que era la dueña del lugar. Dijo que estaba cansado de sentirse faltado al respeto en su propia casa. Las voces de mis compañeros de trabajo zumbaban débilmente desde el portátil, esperando mis instrucciones. Mi pulso martilleaba en mis oídos. Me disculpé rápidamente, le dije que era una emergencia de trabajo, pero él siguió hasta que finalmente terminé la llamada abruptamente. Dio un paso atrás, todavía furioso, y dijo que si no podía estar en silencio en la casa de otra persona, entonces tal vez debería reconsiderar cómo vivía bajo su techo. Esas palabras de nuevo. Bajo su techo. Dichas como un arma. Lo miré, y algo dentro de mí se quedó quieto. No en silencio, no entumecido. Simplemente quieto. Una quietud fría y pesada donde antes se sentaba el miedo. Le dije que necesitaba terminar el trabajo y cerré la puerta. Fue el clic más suave, pero para mí, sonó como una frontera que se establecía por primera vez en años. Me senté en el suelo de mi habitación con mi portátil a mi lado. Mis manos temblaban, pero no de pánico. Era otra cosa, algo más limpio, algo más agudo. Me di cuenta de que había pasado de la confusión a la claridad. La niebla se había ido. La verdad era inconfundible. Este no era un hombre abrumado por la mala suerte o el estrés. Era alguien que se había acostumbrado a recibir y resentía que se lo recordaran.
Alguien que quería recuperar el control y no sabía cómo manejar el hecho de que yo era la que mantenía la casa a flote. La quietud dentro de mí se profundizó hasta que sentí una extraña sensación de calma. Una calma que me decía que esto no podía continuar mucho más tiempo. No sabía exactamente qué pasaría después, pero sabía que el suelo bajo nosotros había cambiado. Algo se avecinaba, y cambiaría todo. Apareció de la manera más ordinaria en una mañana gris de sábado con nubes bajas presionando sobre el aqueducto y el olor a café flotando en la cocina. Sonó el timbre. Papá estaba en la sala de estar, medio viendo algún programa de tertulia en la televisión, medio mirando su teléfono. No se movió. Puse mi taza en el fregadero y me sequé las manos en un paño de cocina mientras el timbre sonaba de nuevo. Cuando abrí la puerta, la tía Meredith estaba en el porche con su abrigo de lana, sus mejillas sonrosadas por el frío. Tenía los brazos envueltos torpemente alrededor de una caja de cartón. Parecía pesada. Me dedicó una sonrisa pequeña y de disculpa. Del tipo que pones cuando sabes que estás llevando más que solo objetos a una persona. Hola, M, dijo suavemente. ¿Puedo pasar un minuto? Por supuesto. Me hice a un lado y sostuve la puerta mientras ella pasaba. Señaló hacia la sala de estar donde podía oír la televisión y añadió, necesito darte esto. Tu madre quería que lo tuvieras. Debería haberlo hecho antes. Las palabras madre y quería me golpearon como una pequeña descarga. Le quité la caja. Era más pesada de lo que parecía, el peso extrañamente familiar, como el peso de viejos recuerdos. Entramos en la cocina, donde la luz era más suave y las encimeras estaban casi despejadas. Papá no se molestó en mirar. Solo levantó la voz y preguntó quién estaba en la puerta. Le respondí que era Meredith y que estábamos en la cocina. No se levantó. Eso era típico últimamente. Nos quedamos junto a la mesa, con la caja entre nosotras. Las solapas de cartón estaban gastadas en los bordes, como si alguien las hubiera abierto y cerrado muchas veces. La tía Meredith observaba mi cara con atención. Sus ojos eran amables, pero había algo inquieto detrás de ellos. Un destello de culpa, quizás. Después de que tu madre falleciera, comenzó, sus dedos trazando el borde de la caja, guardé algunas de sus cosas. Papeles, recuerdos. Pensé que sería demasiado para ti y para Sophie en ese momento. Exhaló lentamente. Pero tu madre fue clara en que ciertas cosas eran para ti. Debería haber presionado más antes. Lo siento. Se me apretó la garganta. Negué con la cabeza y le dije que no necesitaba disculparse, pero la verdad estaba allí entre nosotras. Empujó la caja un poco más cerca de mí, luego miró hacia la sala de estar. Miremos esto arriba, sugirió en voz baja. Algo de esto es personal. Llevé la caja a mi antiguo dormitorio, sintiendo cada kilo en mis brazos. La tía Meredith me siguió y cerró la puerta detrás de nosotras. La habitación se sentía más pequeña con las dos dentro. El papel pintado floral de repente parecía más desvaído de lo que recordaba. Puse la caja en la cama y abrí las solapas. El olor a papel y tela viejos se elevó, familiar y agridulce. Encima había un suéter azul doblado que recordaba que mi madre usaba en cada reunión de padres y maestros. Debajo había algunos álbumes de fotos, algunas joyas envueltas en papel de seda, una pila de cuadernos con su letra cursiva cubriendo las portadas. Hay algo que necesitas ver, dijo Meredith. Metió la mano en la caja y sacó un sobre grande de Manila, del tipo que usan los abogados. En el frente, con la cuidadosa caligrafía de mi madre, estaba mi nombre completo. Ver su letra me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa hasta ahora. Me arrastró de vuelta a las tardes en esa misma mesa de abajo, viéndola escribir listas de la compra y notas para nuestros almuerzos. Me senté en el borde de la cama, con el sobre en mi regazo. Mis manos comenzaron a temblar incluso antes de abrirlo. Dentro había varios documentos, cuidadosamente grapados, y una carta escrita a mano doblada sobre el frente. Mi nombre aparecía de nuevo en la parte superior de la carta. Respiré hondo y comencé a leer. Empezó diciéndome que me amaba. Palabras simples que todavía me dolían en el pecho. Escribió sobre saber que su salud estaba fallando antes de decírselo a nadie, sobre querer poner las cosas en orden para que sus hijas no se quedaran a oscuras. Dijo que sabía que mi padre no siempre era el hombre más fácil,
que llevaba sus propias heridas, y que le preocupaba que no manejara bien el dinero sin ella. Escribió que la casa de Lockwood había sido suya antes de casarse con él. La compró con una herencia de sus padres, explicó. En los primeros años de su matrimonio, ambos habían contribuido a la hipoteca, pero la escritura había permanecido a su nombre. Lo había hecho a propósito, no para herirlo, sino para mantener cierta seguridad para nosotras. Para cuando llegué a la parte sobre la casa, mis ojos ardían. Escribió que si algo le sucedía, quería que yo fuera la que la heredara. No porque me amara más que a Sophie, sino porque sabía que yo entendía la responsabilidad de una manera que podría protegernos a ambas. Quería que la casa fuera un lugar seguro para nosotras, no una moneda de cambio para nadie más. Dijo que si mi padre necesitaba vivir allí, debería dejarlo por un tiempo, pero esperaba que nunca me sintiera obligada a cargarlo si él se negaba a valerse por sí mismo. Detrás de la carta había un documento oficial, última voluntad y testamento, redactado por un pequeño bufete de abogados en Denver, firmado y atestiguado en el año 2016. Me nombraba como la única beneficiaria de la propiedad de Lockwood. Le daba a mi padre el uso de la casa solo a mi discreción. Estaba todo allí en tinta negra, legal y claro. Leí las líneas 2 veces, luego una tercera vez. Mi mente se sentía como si se moviera a través de melaza. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Sentí el colchón hundirse mientras la tía Meredith se sentaba a mi lado. No conocía todos los detalles al principio, admitió en voz baja. Solo que tu madre quería que tuvieras esto después de que ella se fuera. Después del funeral, Richard dijo que él se encargaría de todo. Me dijo que vosotras no necesitabais cargar con papeleo además del dolor. Su voz se tensó en la palabra, cargar. Dejé que se lo llevara. Ese fue mi error. Cuando volví a preguntar un año después, me ignoró. Dijo que todo estaba arreglado. Tragué saliva, la ira y el dolor se retorcían juntos en mi estómago. Pensé en cada factura que había pagado en el último año. Cada hora extra que pasé en Blurry para asegurarme de que hubiera suficiente margen en mi cuenta. Cada vez que mi padre hablaba de la casa como si le perteneciera solo a él. Su techo. Sus reglas. ¿Sabías de esto?, le pregunté a Meredith, sosteniendo el testamento. Todo. No hasta hace poco, dijo. Encontré una copia entre los viejos archivos de tu madre que guardé. Lo confronté hace unos meses. Me dijo que era complicado, que él y el abogado habían actualizado las cosas, que no necesitaba saber los detalles. Apretó los labios. Jessica, yo le creo a tu madre. Fue muy clara sobre lo que quería. Mis manos se apretaron alrededor de los bordes del papel. Todas esas noches que me senté en la mesa de la cocina revisando facturas, pensando que solo estaba ayudando a mi padre a mantenerse a flote. Todas esas veces que me recordó que estaba viviendo bajo su techo. La verdad era todo lo contrario. Él había estado viviendo bajo el mío. En una casa que mi madre quería que yo protegiera. Una extraña calma fluyó a través de mí entonces, similar a la quietud que había sentido cuando cerré la puerta de mi dormitorio ante su ira. Pero esta vez venía con algo más en capas por debajo. Una furia silenciosa que no necesitaba gritar para ser real. Le pregunté a Meredith por qué me traía esto ahora. Me miró por un largo momento antes de responder. Porque, dijo, tienes la edad suficiente para decidir qué hacer con la verdad. ¿Y por qué te he visto cargar más de lo que te corresponde? Tu madre no habría querido eso. Me tocó el brazo suavemente, luego se levantó. Debería irme antes de que tu padre empiece a hacer preguntas, dijo. Guarda eso en un lugar seguro. Si quieres, puedo darte el nombre del abogado que lo redactó. Todavía ejerce. Después de que se fue, me senté sola en la cama con la carta y el testamento extendidos frente a mí. Afuera, el viento sacudía las ramas desnudas del arce contra la ventana. Adentro, todo lo que creía saber sobre mi lugar en esa casa cambió. Pensé en mi madre escribiendo esas palabras en algún momento tranquilo 8 años antes. La imaginé sentada en esta misma mesa, con la pluma en la mano, preocupada por el futuro. No había confiado en mi padre para manejar las cosas. Había confiado en mí. Incluso entonces, debió haber visto algo en el que no podía arreglar. Sentí que las lágrimas finalmente rodaban por mis mejillas.
No exactamente de tristeza, sino por el peso de ser vista por alguien que ya ni siquiera estaba viva. Ella me entendía. Había creído en mí lo suficiente como para poner mi nombre en la escritura de la única casa real que habíamos tenido. Abajo, oí el leve sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Mi padre se movía, sin saber que el equilibrio de poder en su casa acababa de cambiar. Me sequé la cara, doblé la carta con cuidado y volví a meter ambos documentos en el sobre. Supe una cosa con certeza mientras lo guardaba en lo profundo de la parte trasera de mi armario. Había terminado de fingir que no sabía dónde estaba, y tarde o temprano, él también tendría que enfrentarlo. Supe una cosa con certeza mientras guardaba el sobre en lo profundo de la parte trasera de mi armario, había terminado de fingir que no sabía dónde estaba. Y tarde o temprano, él también tendría que enfrentarlo. Durante los días siguientes, llevé esa verdad conmigo como un carbón caliente escondido dentro de mi pecho. Ardía de forma constante. No lo suficiente como para quemarme, solo lo suficiente para recordarme que estaba allí. Me despertaba temprano para el trabajo, preparaba café en la cocina silenciosa y sentía una extraña quietud en mí cada vez que miraba hacia la sala de estar donde mi padre se desparramaba en el sillón reclinable. Se quejaba del tiempo, del presentador de noticias que no le gustaba, de la marca de comestibles que había traído a casa. Pero nada de eso me afectaba como antes. Algo dentro de mí había cambiado. Sus palabras aterrizaban en una superficie a la que ya no tenía acceso. Para el miércoles por la noche, comenzó a notarlo. Entré en el camino de entrada justo cuando el sol se derretía detrás de las colinas. El arce en el jardín delantero se inclinaba ligeramente con el viento, y algunas hojas raspaban el sendero. Cuando entré en la casa, él estaba de pie en la cocina en lugar de sentado en la sala de estar. Solo eso fue lo suficientemente inusual como para detenerme por un segundo. Se apoyaba en la encimera con los brazos cruzados, un sobre abierto sobre la mesa detrás de él. ¿Dónde estabas?, preguntó de inmediato. No era tanto una pregunta como una acusación. Dejé mi bolso con calma. En el trabajo, le dije. Como siempre. Entrecerró los ojos y señaló la mesa. La factura del agua llegó hoy. Es más alta de nuevo. No sé qué estás haciendo, Jessica, pero algo está mal. Casi me río de lo predecible que era. En lugar de eso, pasé junto a él y comencé a guardar los comestibles que había recogido de camino a casa. Esperó a que respondiera. Cuando no le hice caso, su voz se agudizó. ¿Crees que puedes simplemente andar por esta casa actuando como si tú pusieras las reglas? Me detuve con una caja de pasta en la mano. Durante meses, esas palabras me habrían hecho tragar saliva, me habrían hecho encogerme para mantener la paz. Pero no ahora. No con el peso de la letra de mi madre todavía persistiendo detrás de mis costillas. No con ese sobre escondido detrás de mis suéteres arriba. Me volví para enfrentarlo. No actúo como nada, papá. Vivo aquí. Trabajo. Pago las facturas. Eso es todo. Su mandíbula se tensó. Se acercó, señalando la pila de sobres como si fueran pruebas en un juicio. Estás olvidando que esta es mi casa. Te dejé quedarte aquí por amabilidad cuando tenías problemas. Esperaba respeto a cambio. Esas palabras sonaban diferentes ahora. Mi casa. Te dejé quedarte. Amabilidad. Abrí la boca pero la cerré de nuevo. No era el momento. No estaba lista para la conversación que se merecía. Aquella en la que la verdad le quitaría el suelo de debajo de los pies. Todavía no. Necesitaba espacio, tiempo, un plan y el momento adecuado. Así que, simplemente dije, estoy cansada, papá. No voy a hacer esto esta noche. Cogí mi bolso y subí las escaleras sin esperar una respuesta. Detrás de mí, lo oí murmurar algo en voz baja, algo agudo, algo destinado a pinchar. Pero la puerta se cerró suavemente detrás de mí, y el sonido se sintió como un escudo que se deslizaba en su lugar. Cuando llegó el viernes, la tensión en la casa era lo suficientemente fuerte como para sentirla en las paredes. Llegué a casa y encontré la sala de estar impecable, las superficies limpias, las alfombras enderezadas. Solo eso me dijo que estaba ansioso. Papá solo limpiaba cuando quería causar una buena impresión o cuando estaba planeando algo.
Un nudo se apretó en mi estómago. Se sentó a la mesa del comedor con 2 copas y una botella de vino tinto barato. Supe de inmediato de qué se trataba. Quería el control. Una escena. Un momento en el que pudiera restablecer la jerarquía que creía que se había deslizado. Siéntate, dijo mientras entraba. Sin saludo, sin suavidad, solo la orden. Colgué mi abrigo y me senté frente a él, manteniendo mi expresión neutral. Sirvió vino en las copas, deslizándome una hacia mí como una ofrenda que nunca había pedido. Sus manos temblaban ligeramente. Lo noté porque intentó ocultarlo. Tenemos que hablar, dijo. Salió lento y deliberado, como si hubiera ensayado la primera línea. Esperé. Tomó un sorbo, se limpió la boca con el dorso de la mano y luego se reclinó. Las cosas se han salido de control, me has estado actuando diferente. Fría, distante, desagradecida. Así no es como se tratan las familias, y francamente, me estoy cansando de andar con pies de plomo. Por un momento, pensé que podría reírme, pero lo contuve. Desagradecida. Esa era la única palabra que siempre había tenido lista, como un trofeo que podía agitar cada vez que necesitaba la ventaja. Le dije en voz baja, no estoy enfadada. Simplemente estoy harta de que me traten como si te debiera toda mi vida. Sus cejas se arquearon. ¿Harta? ¿Crees que puedes decirme algo así? Después de todo lo que he sacrificado por vosotras, después de todo lo que he sacrificado. Sacrificado. Otra palabra que le gustaba usar. Nunca significaba lo que él afirmaba. Me recliné, dejándolo hablar. Continuó durante varios minutos, lanzándose a un monólogo sobre lo difíciles que habían sido las cosas desde que mamá murió, cómo había llevado el peso de la casa solo y cuánta presión sentía. Se pintó a sí mismo como un hombre aplastado por cargas invisibles. Y luego, finalmente, pronunció la frase que sabía que venía. Quizás es hora de que te mudes si no puedes mostrar algo de aprecio. Esta sigue siendo mi casa, mis reglas. Si quieres tu propio espacio, ve a buscarlo. Pero no puedes quedarte aquí y faltarme al respeto. Ahí estaba. La tormenta que había estado construyendo durante meses. Sentí la calma asentarse más profundamente dentro de mí, fría y constante. Ni un rastro de miedo, nada más que claridad. Lo miré a los ojos y dije, ¿crees que esta es tu casa? Parpadeó. La confianza en sus hombros flaqueó por primera vez. ¿Qué significa eso?, dijo en voz baja, como si el aire se hubiera enrarecido. No esta noche. No así, me dije de nuevo. El momento llegaría, pero este no era. No cuando estaba medio borracho y desesperado por el control. No cuando estaba listo para torcer cualquier cosa que dijera en algo que pudiera usar más tarde. Así que me levanté lentamente, empujando mi silla hacia atrás. Tomé aire, mantuve mi voz firme y dije solo esto. Te oigo, papá. Su expresión se tensó. ¿Esa es tu respuesta? Recogí mi bolso. Sí, por ahora. Caminé hacia las escaleras. Se levantó detrás de mí, su voz subiendo bruscamente. Te arrepentirás de haberme hablado así, Jessica. Te arrepentirás. Me detuve en el primer escalón. Por primera vez, no había picor en su amenaza, ni encogimiento dentro de mí, solo una profunda y pesada comprensión de lo que realmente temía, la verdad. Sin darme la vuelta, subí las escaleras a mi habitación y cerré la puerta. Apoyé la espalda contra la madera y solté un largo suspiro mientras la casa se sumía en un silencio espeso y eléctrico. Ese momento se acercaba. Y cuando finalmente se desenrolló, aterrizó en la noche de Navidad. Justo como ya sabes que lo hizo. Con mi padre ordenándome que me mudara en la mesa de la cena, yo diciéndole que no volviera a llamarme, y la puerta principal cerrándose detrás de mí como un punto al final de una larga frase. Lo que no sabía esa noche, mientras estaba sentada en mi pequeño apartamento de Denver con una taza de té enfriándose en mis manos, era cuán rápido las ondas de choque golpearían la casa de Lakewood a la mañana siguiente. Me desperté temprano, antes de que el sol de invierno se asomara por el borde de los edificios. Por un momento, tumbada allí en la penumbra, me sentí desorientada. El techo sobre mí era liso y sencillo, no la pintura agrietada de mi antiguo dormitorio.
El aire estaba silencioso, suave, sin el crujido de la casa de Maple Street ni el zumbido del viejo horno. Mi cerebro tardó unos segundos en alinear los hechos. Me había ido. Tenía mi propio lugar de nuevo, y no iba a volver. Cogí mi teléfono de la mesita de noche, preparándome ya para una serie de mensajes. Mensajes de texto furiosos, llamadas perdidas, quizás un mensaje de voz lleno de gritos. La pantalla se iluminó. Ni llamadas, ni mensajes, solo las notificaciones habituales de una aplicación de compras y algún boletín aleatorio. Fue casi más desconcertante de lo que habría sido la ira. Me quedé allí mirando la lista de mensajes en blanco, sintiendo una extraña mezcla de alivio y dolor. Alivio de que no hubiera una tormenta inmediata que esquivar. Dolor de que mi ausencia no pareciera lo suficientemente importante como para ser reconocida. Fue como salir de una habitación y darme cuenta de que nadie había notado que la puerta se había cerrado. Hice café, de la marca buena que me gustaba, no del tipo barato en el que mi padre siempre insistía. Me quedé de pie en la estrecha encimera de la cocina, bebiendo lentamente, viendo finas líneas de tráfico arrastrarse por la calle nevada de abajo. Una parte de mí seguía esperando que el teléfono se iluminara. Permaneció oscuro. A media mañana, instalé mi portátil en la pequeña mesa junto a la ventana e intenté concentrarme en un proyecto para Blurry. Incluso en el silencio de ese apartamento, mi mente volvía a Lakewood. Imaginé a mi padre despertándose, arrastrando los pies hasta la cocina, esperando encontrar una cafetera con café, el lavavajillas vaciado, alguna versión de su antigua rutina mantenida unida por mis manos invisibles. En cambio, encontraría una cafetera sucia, un fregadero con los platos de la noche anterior y un dormitorio vacío arriba. No supe los detalles de esa mañana hasta más tarde, cuando fragmentos de la historia me llegaron a través de otras personas. En ese momento, todo lo que tenía era instinto, y el instinto me decía que, sintiera lo que sintiera, no me lo diría directamente. Primero contaría una versión de los hechos a todos los demás. A última hora de esa tarde, mi teléfono finalmente vibró. Mi corazón dio un vuelco, luego se hundió un poco cuando vi el nombre. No era mi padre. Era Sophie. «Podemos hablar», decía su mensaje. La llamé de inmediato. Respondió al primer timbrazo. Su voz sonaba pequeña y cansada, como si se hubiera estado conteniendo toda la noche y el día. Me dijo que había pasado por la casa esa mañana para dejar un regalo para la abuela. Cuando entró, el lugar era un desastre. No sucio, simplemente sumido en el caos. Papá paseando por la sala de estar con el teléfono inalámbrico en la mano, correo esparcido por la mesa de café. Un aviso del banco abierto con un sello rojo brillante. Otro sobre de la oficina de impuestos, todavía sellado, pero obviamente oficial. Le dijo que yo había salido furiosa después de la cena, dijo. Lo hizo sonar como si hubieras tenido una rabieta y te hubieras ido sin que te importara lo que le pasara a nadie. Casi podía verlo. Él hinchándose, negando con la cabeza con tristeza, pintándose a sí mismo como el padre herido. Era un guión que conocía bien. ¿Qué dijiste?, pregunté en voz baja. Al principio, no dije nada, admitió. Solo intentaba averiguar qué estaba pasando. Siguió hablando, diciendo que tendríamos que apretarnos el cinturón ahora que lo habías dejado en la estacada. Dijo que había sido difícil durante meses. Hubo una pausa, un pequeño crujido en la línea. Luego vino Nancy, añadió. La vecina Nancy de al lado. Nos conocía desde que éramos niñas. La mujer que traía guisos cuando mamá estaba en el hospital y dejaba plantas en el porche cuando murió. Si alguien diría la verdad sin adornos, era ella. Le dijo que te había visto irte anoche, que no habías dado ningún portazo ni gritado. Simplemente caminaste hacia tu coche, con la mayor calma. Dijo que casi había salido a despedirse, pero no quiso entrometerse. Dejé que eso se asentara. Nancy había socavado su historia sin siquiera darse cuenta. ¿Cómo reaccionó?, pregunté. Puso una cara, dijo Sophie, como si se hubiera tragado algo amargo. Luego empezó a decir que no se trataba de cómo te fuiste, sino de todo lo que condujo a ello. Seguía volviendo a lo mismo, que le debías. Que volverías arrastrándote una vez que te dieras cuenta de que no podías arreglártelas sola. Hubo otro silencio lleno de cosas que ninguna de las dos quería decir. ¿Y las facturas?,
Pregunté finalmente. Exhaló lentamente. Esa es la parte que le está volviendo loco. El banco llamó esta mañana. Preguntaron para confirmar uno de los pagos. Cuando les dijo que te habías mudado, dijeron que las transferencias automáticas provenían de tu cuenta. Querían saber quién pagaría el próximo mes. Lo imaginé de pie allí, con el teléfono en la oreja, dándose cuenta de que el tren del dinero en el que había viajado durante un año acababa de descarrilar. Entonces Sofie bajó la voz, y había algo más. Me dijo que había ido al estudio a coger un cuaderno y había visto su correo electrónico abierto en el ordenador. Un mensaje de un oficial de préstamos. Estaban haciendo un seguimiento sobre documentos relacionados con una línea de crédito. La línea de asunto tenía mi nombre. Mi nombre legal completo. Se me cayó el estómago al suelo. ¿Qué decía?, pregunté. Dijo que el correo electrónico mencionaba una revisión pendiente de una solicitud que me incluía como CEO solicitante con él. Hacía referencia a formularios que supuestamente tenían mi firma. No tuvo tiempo de hacer clic para ver más porque lo oyó venir por el pasillo. Cerró el navegador y fingió buscar un bolígrafo. Así que realmente lo hizo, dije suavemente. Realmente usó mi nombre sin decírmelo. Sentí que algo helado se instalaba en mis venas. La ira tranquila que había estado llevando se endureció en algo más, una línea que no podía fingir que no había cruzado. Hay más, dijo. La abuela vino más tarde. Intentó contarle la misma historia que me contó a mí, que habías hecho una rabieta y nos habías abandonado. Pero Nancy todavía estaba allí. Le dijo a la abuela lo que había visto. Dijo que parecías triste pero tranquila. Que saliste como alguien que finalmente ha tenido suficiente. ¿Y la abuela?, pregunté. No dijo mucho, respondió Sofie. Pero lo miró de manera diferente, como si finalmente estuviera viendo la imagen completa y no solo su versión. Escuché todo en silencio. De pie en medio de mi pequeña cocina de Denver, las piezas encajaron con la lenta inevitabilidad de un rompecabezas que había evitado terminar. El banco, el aviso de impuestos, la vecina, el oficial de préstamos, mi nombre. Estaba perdiendo su narrativa dentro de esa casa. Estaba perdiendo su influencia, y estaba perdiendo a la única persona que había estado manteniendo todo unido en silencio para él. No tienes que volver allí esta noche, le dije a Sofie. Estaré bien por ahora, dijo. Pero su voz vaciló. Solo necesitaba que supieras lo que realmente está pasando. Está enfadado, M, pero también tiene miedo. Sigue diciendo que te arrepentirás de esto. Pero cada vez que lo dice, suena más como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Después de colgar, dejé mi teléfono en la encimera y apoyé las manos a ambos lados del fregadero. Miré el grifo, el pequeño rasguño en el acero inoxidable, la forma en que la luz lo atrapaba. Mi respiración se ralentizó. El caos que había imaginado esa mañana era real. La diferencia era que nada de eso me pertenecía ya. Me había alejado. Me había llevado mi dinero, mi trabajo, mi paz, y lo había dejado con sus elecciones. Aún así, había cosas que desenredar. Hilos legales, hilos financieros, nudos emocionales que se habían atado años antes de que mi madre escribiera ese testamento con mi nombre en él. Sabía que no podía ignorarlos para siempre. A medida que la habitación se oscurecía, cogí mi teléfono de nuevo y busqué un contacto que no había usado en mucho tiempo. Un nombre de la universidad, alguien que entendía tanto la ley como la forma en que la familia podía retorcerla. Pasé mi pulgar sobre el botón de llamada, sintiendo esa mezcla familiar de miedo y resolución luchar en mi pecho. Luego lo presioné. La línea sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera, cálida y firme como solo puede serlo alguien que conoce tu historia. Habían pasado años desde que hablé con Mark Ramsay, pero su tono no había cambiado. Me preguntó cómo estaba, y por un momento, se me apretó la garganta. Le dije que necesitaba un poco de ayuda. Quizás del tipo que venía con papeleo y firmas y un lío que no había creado pero del que era responsable de limpiar. Escuchó sin interrumpir mientras le explicaba las piezas. La casa, mi padre, el banco. El correo electrónico del oficial de préstamos con mi nombre en él. El testamento de mi madre. Mi voz tembló 1 o 2 veces.
Esperó hasta que terminé antes de preguntar si tenía copias de todo. Le dije que sí. Me preguntó si estaba en un lugar seguro. Dije que sí de nuevo, aunque una parte de mí se preguntaba si la seguridad significaba más que 4 paredes y una puerta con cerrojo. Dijo que nos veríamos la tarde siguiente. Elegimos una cafetería en Golden, terreno neutral, a medio camino entre Denver y Lakewood. Cuando colgué, el miedo en mi pecho se calmó un poco. No se fue, pero se metió en un lugar donde no podía ahogarme. El día siguiente pasó lentamente. El trabajo se sentía como un zumbido estático en mis oídos. Mi mente seguía divagando hacia la casa de Lakewood, hacia mi padre paseando por ella, levantando la voz, reescribiendo la historia en cada habitación. Lo imaginé llamando a parientes, revisando detalles, pintándose a sí mismo como la víctima. Traté de mantenerme concentrada, pero la verdad se asentaba como una piedra detrás de mis costillas. Cuando llegó la noche, conduje hasta la cafetería. El estacionamiento estaba cubierto de nieve vieja, empujada en montículos grises en los bordes. Dentro, las luces eran cálidas y el olor a canela flotaba en el aire. Mark estaba sentado en una mesa de la esquina con una carpeta ya abierta frente a él. Parecía mayor de lo que recordaba, con algunas arrugas más alrededor de los ojos, pero con la misma presencia tranquila. Hablamos durante casi 2 horas. Le expuse cada detalle que podía recordar. Cada cambio en el comportamiento de mi padre, cada factura que había cubierto, cada momento que insinuaba que algo más oscuro se había estado formando mucho antes de que encontrara esa carta de mi madre. Le conté sobre el correo electrónico que Sofía encontró, el que tenía mi nombre en la línea de asunto. Deslizó un bloc de notas hacia mí y me pidió que escribiera las fechas en que comencé a pagar la hipoteca. Le dije el día exacto. Principios de primavera, casi un año cubriendo cada factura importante. Asintió, haciendo preguntas tranquilas entre mis respuestas, construyendo algo a partir de las piezas que le di. Luego hizo la pregunta que había estado evitando. Jessica, ¿crees que tu padre falsificaría tu firma si pensara que eso lo ayudaría? El aire se sintió tenso a mi alrededor. Miré la mesa, la veta de la madera remolinándose bajo mis manos. Finalmente dije que sí, y la verdad de ello supo amarga pero innegable. Me explicó lo que podría suceder si un banco tuviera documentos con mi firma falsificada. Me explicó por qué el testamento de mi madre era más poderoso que cualquier cosa que mi padre pudiera haber intentado hacer después, a menos que hubiera ido a los tribunales y lo hubiera cambiado, lo cual claramente no había hecho. Explicó que mi padre podría haberse metido en un hoyo del que no podría salir sin arrastrarme con él. ¿Qué hago?, pregunté en voz baja. Juntó las manos y dio su respuesta lentamente para que no la malinterpretara. Reúnes cada documento, cada factura, cada recibo, cada mensaje. Luego hablas con un abogado de sucesiones, y luego decides si quieres enfrentarlo directamente o dejar que el sistema legal hable primero. Asentí, sintiendo el peso de todo ello asentarse. No me aplastó esta vez. Simplemente se quedó allí, real y sólido. Cuando nos levantamos para irnos, me tocó el brazo brevemente. No te equivocas al protegerte, Jessica. No te equivocas al decir basta. El viaje de regreso a Denver fue silencioso. La carretera se curvaba a través de las oscuras colinas, y la radio zumbaba suavemente de fondo. Me sentí firme por primera vez en semanas. Pero con esa firmeza vino una nueva capa de dolor. No del tipo que proviene de la pérdida. Del tipo que llega cuando te das cuenta de que tienes que protegerte de alguien que se suponía que debía protegerte. Mi apartamento se sentía más frío de lo habitual. Cuando entré, encendí el calentador y me senté en el borde de la cama con una caja de zapatos que guardaba debajo de la mesita de noche. Dentro había meses de recibos y extractos bancarios que había guardado sin saber por qué. Los extendí sobre la colcha y los organicé en montones. Hipoteca, servicios, reparaciones, comestibles, todas las partes de un hogar mantenido unido por una persona haciendo el trabajo de 2. Trabajé hasta casi la medianoche. Cuando terminé, la cama estaba cubierta de pilas ordenadas. Las guardé cuidadosamente en una carpeta y la coloqué junto al sobre de mi madre. 2 verdades yaciendo una al lado de la otra. Dormí ligeramente esa noche. Los sueños parpadeaban, pero ninguno se quedó. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró temprano. Al principio,
pensé que era Sophie de nuevo. Quizás llamando con más consecuencias de la casa de Lockwood. Pero cuando miré la pantalla, mi corazón se detuvo. Papá. Una llamada perdida a las 7:12 de la mañana. Luego otra a las 7:14. Luego un mensaje de voz. No lo reproduje de inmediato. Mis manos temblaban ligeramente mientras dejaba el teléfono en la encimera de la cocina. El apartamento se sentía demasiado silencioso, como si el silencio estuviera escuchando. Cuando finalmente presioné reproducir, su voz llenó la habitación, temblorosa, tensa y más delgada de lo que nunca la había oído. Dijo que había pasado algo y que necesitaba que volviera a casa. Por un largo momento, me quedé allí en mi cocina, mirando el teléfono en mi mano. El mensaje de voz había sido corto, casi entrecortado, pero oí pánico bajo cada palabra. No la ira fuerte a la que estaba acostumbrada, un sonido más delgado, como el miedo tratando de usar su viejo disfraz. Hogar. Esa fue la palabra que se me atragantó. Esa casa ya no era un hogar. No de la manera que él quería decir. Le devolví la llamada de todos modos. Respondió al segundo timbrazo. Su respiración era rápida y desigual. Dijo que había habido una visita del banco, que había surgido algún papeleo con preguntas, que necesitaba que fuera a aclarar las cosas. Seguía dando vueltas a la historia, hablando de confusión y malentendidos, pero sin nombrar nunca lo que yo ya sabía. Lo dejé hablar hasta que hizo una pausa. Entonces le dije que no iría sola. Hubo un momento de silencio. Luego preguntó qué significaba eso. Su tono se agudizó, el miedo volviéndose hacia la ira. Dije que necesitaba coger algunas de mis cosas y que llevaría a alguien conmigo. No di más detalles. Empezó a protestar, diciendo que era un asunto familiar. Le dije que precisamente por eso lo estaba haciendo de esta manera. Después de colgar, mis manos seguían temblando, pero mi mente se sentía extrañamente clara. Le envié un mensaje a la tía Meredith preguntándole si podía encontrarse conmigo en la casa más tarde esa tarde. Luego llamé a Mark y le conté lo que papá había dicho. Acordamos ir juntos. Para cuando llegamos frente a la casa de Lockwood, la luz de invierno ya se deslizaba hacia la tarde. La casa me pareció más pequeña desde el asiento del pasajero, como si el tiempo y la verdad la hubieran encogido. La corona en la puerta principal todavía colgaba, aunque ligeramente torcida ahora. Una de las luces del porche se había fundido, dejando la entrada a media sombra. Mark apagó el motor y me miró. No dio un discurso. Solo me preguntó si estaba lista. Respiré hondo, dejé que el aire frío del conducto de ventilación recorriera mi cara y le dije que estaba tan lista como podría estarlo. Subimos juntos por el sendero. Pude ver movimiento a través de la ventana delantera. Cuando toqué el timbre, la puerta se abrió casi de inmediato. Papá estaba allí, con la cara pálida y tensa, los ojos moviéndose de mí a Mark y de vuelta. Por un segundo, no habló. Luego se hizo a un lado y nos dijo que entráramos. La sala de estar parecía haber sido preparada a toda prisa. Papeles apilados demasiado ordenadamente en la mesa de café, cojines enderezados. La televisión estaba apagada. La abuela Louise estaba sentada rígidamente en el borde del sofá, con las manos cruzadas sobre su bolso. Sophie estaba de pie cerca del pasillo, con los brazos cruzados como si no estuviera segura de si inclinarse hacia mí o hacia él. La tía Meredith merodeaba justo dentro del arco hacia el comedor. El aire se sentía cargado, lleno de cosas no dichas. Papá señaló las sillas. Dijo que todos necesitábamos aclarar algunos malentendidos. Su voz tenía esa calma forzada que siempre significaba que estaba tratando de mantener el control. Permanecí de pie. También Mark. Le dije a papá que había venido a buscar mis pertenencias y a asegurarme de que mi nombre ya no estuviera vinculado a nada a lo que no debería estarlo. Mantuve mi tono uniforme. Había ensayado esa frase en el camino. Se rió entonces, un sonido corto y sin humor. Dijo que estaba siendo dramática, que todo lo que quería decir era que el banco tenía algunas preguntas sobre cómo estaba configurada la hipoteca ahora que yo supuestamente me había ido tan de repente. Enfatizó la palabra, supuestamente, como si estuviera lanzando indirectas a los demás en la habitación. Mark dio un pequeño paso adelante.
Se presentó a mi familia, manteniendo su voz tranquila y profesional. Dijo que estaba allí como amigo y como abogado. Vi la reacción ondear en sus rostros. La abuela se puso rígida, sorprendida. Meredith me miró con algo parecido al alivio. Sophie simplemente se quedó mirando. Papá frunció el ceño. Dijo que no había necesidad de traer a extraños a nuestros asuntos privados. Mark respondió que mi nombre estaba en más de un documento relacionado con esta casa y que eso lo convertía en asunto mío también. Preguntó si podíamos ver las últimas cartas del banco. Después de un momento de mirada fulminante, papá cogió una pila de sobres de la mesa de café y los tiró. Mark los hojeó, escaneando rápidamente. Señaló uno en particular, un aviso sobre una línea de crédito, y preguntó si a papá le importaba explicar por qué mi nombre aparecía en él como CEO prestataria. Papá cambió de peso, luego dijo que era un simple malentendido, que el banco debía haber mezclado los formularios, que yo estaba exagerando. Dijo que siempre había sido sensible, tomándome todo a mal. Esa vieja cuchilla de nuevo, sensible, exagerada. Intentó cortar el aire con ella. Mark no levantó la voz. Simplemente dijo que los bancos no suelen imprimir mal los nombres legales y los números de seguridad social por accidente. Mencionó el correo electrónico que Sophie había visto, el que tenía mi nombre en el asunto. Ante eso, los ojos de papá se clavaron en ella. Ella tragó saliva, pareciendo culpable y valiente a la vez. Dijo en voz baja que había visto el correo electrónico. Sí. Y que la redacción hacía sonar como si yo hubiera solicitado con él, y que sabía que no lo había hecho. La habitación pareció encogerse a nuestro alrededor. Entonces metí la mano en mi bolso y saqué el sobre de mi madre. No se lo di a papá. Se lo di a la abuela. Sus dedos temblaban mientras desdoblaba el testamento. Leyó lentamente, moviendo los labios con algunas de las palabras. Vi el momento en que sus ojos se abrieron de par en par. El segundo exacto en que se dio cuenta de lo que significaba. Que la casa había sido de mi madre. Que me la habían dejado a mí. Que la posición de mi padre en ella no era la que había reclamado durante años. Lo miró, y el dolor en sus ojos era más agudo que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. ¿Es esto cierto?, preguntó, su voz suave pero fuerte. ¿Sabías de esto? ¿Tartamudeó? Dijo algo sobre papeleo antiguo que no reflejaba cómo eran realmente las cosas ahora. Lo llamó obsoleto. Dijo que mi madre no había entendido lo complicadas que podían ser las finanzas, que él se había hecho cargo para simplificar las cosas. Intentó coger los papeles, pero ella los retiró, sujetándolos contra su pecho. Meredith se acercó. Le dijo a la abuela que había sabido del testamento durante algún tiempo, que había intentado plantearlo con él y que él la había ignorado. Admitió su propia demora en traérmelo. Tenía los ojos húmedos, pero su voz no tembló. La historia que él les había contado a todos finalmente chocaba con la que estaba escrita en tinta mucho antes de que él comenzara a tejer su propia versión. Se volvió hacia mí entonces. Dijo que era cruel por unirme contra él frente a la familia. Dijo que era una desagradecida después de todos los sacrificios que había hecho. Dijo que si insistía en esto, la casa se perdería y sería mi culpa. Cada frase era un anzuelo destinado a atrapar algo blando dentro de mí. No funcionó esta vez. Le dije con calma que la casa solo existía como lo hacía porque yo había pagado la hipoteca durante casi un año. Que había hecho lo que mamá había pedido sin siquiera saber que lo había pedido. Que él había elegido usar mi nombre y mi crédito sin mi consentimiento. Que no le permitiría seguir fingiendo que le debía más de lo que ya le había dado. Mi voz no se alzó. La suya sí. Gritó que estaba tratando de robarle, que había puesto a todos en su contra, que nunca debería haber dejado que volviera. Las venas de su cuello sobresalían, sus manos temblaban abiertamente ahora, ya no por el vino, sino por una rabia que no tenía dónde aterrizar. Entonces Sophie habló. Dio un paso adelante, con la barbilla temblando, pero la mirada firme. Dijo que lo amaba, pero que no podía fingir que su versión coincidía con lo que había visto. Habló de la búsqueda de trabajo que se había detenido meses atrás. Las mañanas que él dormía mientras yo iba a trabajar, las noches que se quejaba de las mismas facturas que yo pagaba. Dijo que lo había visto apoyarse en mis hombros hasta que casi se doblaban.
Vi algo desmoronarse en su expresión cuando ella dijo eso. Su hija menor, la que asumió que siempre se alinearía, de pie al otro lado de la línea por fin. Me di cuenta entonces de que nada de lo que pudiera decir cambiaría quién era él. Retorcería cualquier palabra que le ofreciera en otra razón para verse a sí mismo como la parte herida. El único poder que tenía era el control sobre mi presencia, mi esfuerzo, mi dinero. Así que le dije delante de todos ellos que ya no pagaría por la casa, que cualquier acuerdo futuro sobre la propiedad pasaría por abogados, que había venido hoy a recoger lo último de mis pertenencias, y que después de esto, había terminado. Empezó a gritar de nuevo, pero el sonido se sintió más pequeño de alguna manera, menos como un trueno y más como una tormenta que ya se había agotado. La abuela apartó la mirada. Meredith me puso una mano en el hombro. Sophie se secó la cara y se mantuvo firme. Subí y me moví por mi antigua habitación con una especie de calma eficiente. Las cartas, la ropa que había dejado, algunos libros que todavía me importaban. Los empaqué en cajas y los bajé uno por uno. Mark llevó los más pesados a su coche sin comentarios. En mi último viaje por las escaleras, me detuve en la entrada. La casa olía como siempre en invierno. Una mezcla de polvo, conductos de calefacción y el más leve recuerdo de la repostería de mi madre. Miré las fotos familiares que todavía colgaban en la pared. Nuestras sonrisas congeladas de años en los que creía que el suelo bajo nosotros era sólido. Papá estaba de pie en el umbral de la sala de estar mirándome, con el pecho agitado, los ojos brillantes de ira y algo parecido a la desesperación. Me dijo que si me iba así, le estaba dando la espalda a mi familia. Le devolví la mirada y no sentí nada más que una profunda y tranquila certeza. Mi familia, me di cuenta, no se definía por la persona que gritaba más fuerte o exigía más. Se definía por quién aparecía con la verdad, incluso cuando dolía. Cogí la última caja, salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. El pestillo encajó en su lugar con una suave finalidad. Caminé por el sendero a través del aire frío de la tarde hacia el coche que esperaba en la acera. Cada paso más ligero que el anterior, sabiendo que todavía quedaba un capítulo por escribir. Me senté en el asiento del pasajero y dejé que el último resto de aire frío se posara en mi piel antes de cerrar la puerta. Mark se alejó lentamente de la acera, dándome una última mirada a la casa de Lockwood a través del espejo lateral. La luz del porche parpadeó. Una sombra se movió detrás de las cortinas. Luego desapareció mientras girábamos hacia la carretera principal, y la casa se perdió detrás de una fila de árboles desnudos de invierno. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo, sintiendo el latido de mi pulso en el lugar blando entre mi pulgar y mi muñeca. Todo mi cuerpo se sentía ligero y pesado al mismo tiempo, como si hubiera salido de una tormenta, solo para darme cuenta de que estaba empapada hasta los huesos. Cuando llegamos a la intersección cerca de la avenida Bellewood, Mark finalmente preguntó si quería ir a cenar o ir directamente a casa. Le dije que a casa. Necesitaba una ducha, una habitación tranquila y espacio para que todo se asentara. Asintió y siguió conduciendo. En mi apartamento, subió las cajas al segundo piso sin que se lo pidiera. Mi pequeño lugar se sentía aún más pequeño con las cajas apiladas cerca de la pared, pero también se sentía cálido, seguro, como un espacio que había estado esperando este momento. Después de que se fue, desempaqué lentamente, una caja a la vez, un suéter, fotos antiguas, un libro que mamá me leyó una vez cuando tenía 6 años. Una taza de cerámica que había olvidado que dejé atrás. Cada objeto se sentía como un hilo de mi antigua vida. Pero en lugar de enredarse alrededor de mi garganta, se extendió por la habitación en silencio, dejándome elegir cuándo recogerlo. Hice té y me senté cerca de la ventana, viendo una fina cortina de nieve comenzar a caer. La calle de abajo parecía tranquila, cada luz de porche brillando como una pequeña linterna. Mi respiración finalmente se estabilizó. Sentí que podía oír mi propio latido de nuevo, suave y constante bajo el sonido del calentador encendiéndose. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Hice café, me puse un abrigo y caminé hasta la panadería de la esquina que abría temprano. El aire era agudo y frío, y las aceras estaban cubiertas de una nueva capa de polvo. Pedí un rollo de canela y me senté junto a la ventana con mi café calentándome las manos. A mitad del pastel, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sophie. Solo 2 palabras.
Me fui. Miré la pantalla durante un largo momento antes de responder, ¿dónde estás? Me envió su ubicación, una parada de autobús en Westfield Road. Dejé mi café en la mesa y salí de nuevo al frío. Cuando la alcancé, estaba sentada en el banco con una bolsa de lona a sus pies. Tenía los ojos rojos, la cara pálida. Levantó la vista cuando me acerqué e intentó sonreír, pero le tembló. Dijo que él empezó a gritar después de que me fui. Dijo que era una desagradecida por elegirme a mí. Dijo que se estaba poniendo del lado de una traidora. Dijo que le dijo que no podía quedarse allí más, no después de todo lo que había visto y la forma en que me había tratado. La abracé, y ella dejó escapar un sonido suave y roto. Le dije que podía quedarse conmigo todo el tiempo que necesitara. Asintió y susurró, gracias, en mi abrigo. Caminamos juntas de regreso a mi apartamento. Dentro, dejó su bolsa y miró a su alrededor, sus ojos observando la acogedora sala de estar, la manta suave, los libros apilados junto al sofá. Dijo que se sentía tranquilo. Le dije que ese era todo el punto. Durante los días siguientes, nuestro pequeño apartamento se convirtió en una especie de santuario tranquilo. Cocinamos comidas sencillas. Vimos películas antiguas en mi portátil, nos sentamos juntas por las noches hablando de cualquier cosa menos de la casa. Me confesó cosas que había intuido pero nunca oído. La soledad, la presión, como había pasado años tratando de evitar que él se enfadara, lo agotador que había sido suavizar cada esquina áspera que él dejaba a su paso. Oírla hablar así hizo que algo dentro de mí se relajara. Durante tanto tiempo, pensé que había sido la única que llevaba el peso, pero ella también había estado levantando su propia versión, más silenciosa y oculta. El viernes por la mañana, llegó un sobre del Tribunal del Condado a mi buzón. Dentro estaba la confirmación sellada de que el testamento de mamá ahora estaba archivado de manera precisa y oficial. La casa legalmente descansaba a mi nombre. Cualquier decisión sobre ella sería solo mía a partir de ahora. Me quedé allí en la entrada sosteniendo ese papel, sintiendo una marea lenta y cálida subir detrás de mis costillas. No triunfo, no rencor, algo más firme que eso. ¿Cierre? Una puerta cerrada silenciosa y firmemente. Le conté a Sophie más tarde ese día. Asintió, el alivio suavizando sus hombros. Me preguntó qué planeaba hacer con la casa. Le dije la verdad. Aún no lo sabía. Quizás venderla, quizás alquilarla, quizás conservarla hasta que los recuerdos dentro se sintieran menos pesados. Lo que importaba era que la elección era mía. Una semana después, llamó la abuela. Su voz era suave. Dijo que había hablado con papá y que las cosas estaban difíciles por allí. Me preguntó si estaba dispuesta a hablar con él en algún momento, no para arreglar nada, sino para dar a todos un espacio para respirar. Le dije que necesitaba tiempo. Dijo que lo entendía. Me dijo que mamá estaría orgullosa de mí. Esa única frase me hizo llorar más rápido que cualquier cosa en meses. Esa noche, después de que Sophie se fuera a la cama, me senté sola en el sofá con las luces apagadas. Afuera, los copos de nieve flotaban a través del resplandor de la farola. El silencio en mi apartamento se sentía pacífico. ¿Mío? Enteramente mío. Pensé en la chica que había sido en esa cena de Navidad. La que se levantó de la mesa y se fue, con el corazón latiendo con fuerza, las piernas temblando. Casi quise retroceder en el tiempo y susurrarle al oído que era más fuerte de lo que sabía. También pensé en papá. No con ira, no con lástima, con distancia. Una distancia saludable. Algunas personas eligen el control sobre la conexión. Algunas eligen las historias sobre la verdad. Y algunas eligen el silencio porque no pueden soportar el sonido de su propia responsabilidad. Finalmente entendí que no tenía el poder de cambiar nada de eso. Mi poder estaba en irme y en elegir hacia qué caminaba. Mientras estaba sentada allí, dejando que el calor se asentara a mi alrededor, sentí que el comienzo de algo nuevo tomaba forma. Una vida gobernada no por la obligación, sino por la intención, no por la culpa, sino por el autorrespeto, no por el miedo, sino por la claridad. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto. El silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa.
Dime en los comentarios qué significa la integridad para ti y desde dónde estás escuchando.